Bien, seguimos aquí. Les recuerdo que nos pueden escribir a perinaporelmundo@gmail, que estamos en Twitter con Frigerio Rogelio y Emilio Perina. También tenemos nuestra página ahí para poner algunas de estas notas en Facebook. Y estamos con Marcos Novara ahora sí para hablar un poco de... ¿Viste el programa del domingo? Sí. ¿Y cuál fue tu impresión? Porque recién hablabas el programa de domingo, mira, ni siquiera lo tuve que mencionar, estamos hablando de Periodismo para Todos, de Jorge Lanata. El programa, sí. Y sí, porque el fútbol viene mal. Pero recién hablabas de la depresión y de la sensación de tristeza, por eso te hice la pregunta. Sí, hay que afrontar eso, ¿no? Yo creo que a mí el programa me parece muy bien logrado, que yo creo que la combinación de humor y realidad argentina es muy necesaria, ¿no? Hay que tomarse las cosas con cierto... Sí, bueno, yo no cinismo, pero como sí productor distancia, le criticaba a Jorge que le faltó un poquito más de humor. Me parece que sí, digamos, ¿no? Que fue medio agobiante, ¿no? Pero bueno, el modo en que se presentó la noticia, cómo se dramatizó la noticia, me parece que fue muy eficaz, ¿no? Fue muy eficaz. Lanata sabe hacer desde el punto de vista de la comunicación, sí. En términos de armado de cómo se presentó la historia. Voy a citar relato, digamos, ¿no? Antonio Machado: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. ¿Tiene remedio? No, a ver, bueno, Argentina es un país que tiene una serie de dificultades que viene arrastrando hace muchos años. La democracia argentina no ha logrado ser un gobierno de los mejores, digamos, ¿no? Es un gobierno electivo y a veces no gobiernan los mejores. Y esto viene siendo así de un modo casi sistemático, ¿no? Puede decir, bueno, hay algún proceso de aprendizaje en la ciudadanía argentina y las instituciones. En algunos aspectos sí, en otros no. Uno podría decir, bueno, hay claramente en términos de política económica la sensación de que no se aprende, ¿no? O sea, ahora, y no es un caso generalizado, por lo menos en la región. En la región creo que somos un país particular en este aspecto, ¿no? Claramente, en los dos sentidos, digo, en el sentido de no aprender de los errores y en el sentido del gobierno de los mejores, digo. Claro. Claro, ahora, de todos modos, uno puede decir, bueno, hay ciertas cosas que creo que siguen siendo vedadas, ¿no? O sea, me parece que hay mucha tolerancia a la corrupción. Ahora, cuando la corrupción se combina con una mala situación económica, la gente no lo aguanta, ¿no? Hay un límite para el abuso de poder, digamos, ¿no? Yo creo que el clima que se ha generado del vamos por todo, me parece que es muy perjudicial para el gobierno, ¿no? Y está mostrando las falencias de una estrategia política de abuso sistemático, ¿no? La gente se deja, pero hasta cierto punto, y además no es que no lo sabe, digamos, ¿no? O sea, además cuando vos pasás por el Congreso una ley de prepotencia a las apuradas y sin discusiones, bueno, lo podés disfrazar. Ahora cuando todas las leyes son iguales, digamos, ¿no? Tiene el mismo tono. Todo tiene el mismo tono y todo tiene que salir urgente y todo sin discusión, ni coma ni cambio. Entonces hemos destruido la República, digamos. Ese Congreso es realmente una escribanía, por más que se molesten algunos amigos nuestros que usemos esta expresión. Bueno, en este caso quizá tenían alguna información de lo de Lanata y querían sacarlo antes del programa. Claro. No creo, no. Justamente una de las cosas que manejó muy bien Lanata es el no filtrar. 5 personas manejaron la investigación y eso fue uno de los éxitos, ¿no? Pero, ¿tenés alguna expectativa sobre el 18A? Mirá, bueno, yo creo que en el otro terreno del gobierno está haciendo aguas en el control de la agenda y en el manejo de los medios y de la comunicación pública, ¿no? Yo creo que ahí es otro terreno donde el gobierno claramente invirtió una enorme cantidad de recursos en una estrategia muy mala, ¿no? Es decir, un gobierno que finalmente hizo crecer al país durante varios años y tiene una enorme cantidad de recursos de su lado y tiene enfrente oposiciones muy débiles. ¿Cómo es que es tan poco creído, no? O sea, ¿cómo es que, bueno, en parte porque, y eso Rogelio siempre lo dice, ¿no? El tema de que los números medidos del 2001 o 2003, 2007 es una cosa, pero cuando venís del 2007 para acá, ya el crecimiento no es tal. La generación de empleo se frenó, el único empleo que hay es el público, el crecimiento de los salarios de los empleados públicos y del gasto público, que como solemos decir en este programa, no implica más Estado, ¿eh? Claro. No es lo mismo más gasto público a más Estado, ¿no? Después está la calidad de ese Estado y empiezan a aparecer las grietas que en el libro ustedes marcaron, ¿no? Claro. Vuelvo, vamos por todo, libro que te recomiendo de Marcos Novara y Etati, ¿no?
Bueno, no, todo eso es cierto. Ahora, yo creo que hay que destacar esta enorme desproporción entre recursos y eficacia, ¿no? O sea, el kirchnerismo se ha caracterizado no por resolver problemas, sino por taparlos con enormes cantidades de dinero. Bueno, ¿no? Eso sí, y eso hasta tiene yo me acuerdo de un artículo de Página 2 en la contratapa de los 90, ¿no? Que se llamaba Tengo que cubrirme. Creo que era de un humorista. Entonces explicaba que para cubrir, supongamos, lo voy a usar en términos actuales, para cubrir 11 creamos, qué sé yo, el escándalo de Joclender. Para cubrir el escándalo de Joclender creamos el Vamos por Todo. Para cubrir el Vamos por Todo, porque en definitiva el 7D no funcionó, los trenes siguen viajando tan mal, la revolución ferroviaria que prometió el ministro de Transporte y del Interior, Randazzo, no está funcionando, los trenes se viajan cada vez peor, en fin, cada cosa es tapada por otro escándalo, que tapa otro escándalo, que tapa otro escándalo, y la realidad, y al mismo tiempo decís, el gobierno queda encerrado en sus propias trampas de corto plazo, ¿no? Así es, sí, uno vería creo que con cierta alegría que haya algún tipo de reacción, digamos, ¿no? De reflejo, aunque sea por supervivencia, de que adviertan antes de que sea tarde que insistiendo por este camino no va a terminar muy bien este gobierno, digamos, ¿no? O sea, uno puede decir, eso beneficiaría a la oposición porque le ofrece tantos flancos para crecer a costilla del gobierno que para los opositores es bueno, pero para el país no va a ser bueno que este gobierno no recapacite, ¿no? Pero vos tenés esperanza en que eso ocurra, porque yo creo que ellos no conocen otros caminos. Es decir, hacen lo que hacen porque no saben lo que hacen. Claro. No, y además puede ser que se convenzan de que les conviene perder, pero pelear hasta el final con las botas puestas, ¿no? Morir con las botas puestas, ¿no? Esa idea de que eso es bien setentista, montonero, ¿no? Claro, una derrota heroica es mejor que una negociación, digamos, ¿no? Hay mucha gente convencida de eso, y lamentablemente, digamos, muchos de los que rodean a Cristina Kirchner dan el perfil para ese fanatismo, digamos, ¿no? Pero de todos modos yo no creo que esa sea la postura del grueso, ni siquiera del grueso de los funcionarios del gobierno, ¿no? Me da la impresión de que hay mucha gente ahí que quiere tener un futuro, digamos, no quiere incendiarse con esto. Bueno, el domingo a la noche y el lunes a la mañana, los pocos funcionarios que uno conoce y con los cuales o tiene contacto o tiene amigos que tienen contacto, estaban todos muertos, deprimidos, sin habla, y hay que ver cómo funcionan además estos mecanismos, digamos, de ruptura de los lazos de solidaridad, ¿no? En regímenes tan cerrados, ¿no? El kirchnerismo fue un régimen de solidaridades muy fuertes, donde... Bueno, se empezó a romper con Bergoglio, ¿no? Sí. Con Francisco Papa, donde un grupo salió a atacar de entrada y parte del kirchnerismo dijo, no estamos en eso, y después Cristina... Yo creo que se empezó a romper después del triunfo de Cristina en 2011, digamos, ¿no? A mí me da la impresión de que ahí ya empezó a haber una serie de desacuerdos, no matices, sino desacuerdos importantes dentro del propio Ejecutivo, y a mí me parece asombroso, por ejemplo, el silencio de muchos funcionarios y muchos gobernadores, ¿no? Uno no lo escucha a Randazzo, por ejemplo, algunos nombres a Randazzo. Yo creo que Randazzo es una persona bastante más razonable que otros que rodean a Cristina hoy, y es sintomático que haya sido hecho un lado, pero de todos modos está todavía ahí, digamos, ese tipo de actores podrían... Ahora, toda la apuesta de Cristina parece estar dada por la Cámpora, ¿no? Apostar a los chicos de la Cámpora. Y la Cámpora crece en la dureza, ¿no? Mientras más duros, más crecen, ¿no? Y esa es una... Pero el crecimiento de la Cámpora es patrimonial, es en puestos que ocupan dentro del Estado, pero no tengo claro que sea político. Bueno, a ver... ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí. Hay que ver cómo... ¿Son una estructura para ganar elecciones, para consolidar poder realmente? ¿O vamos a hacer pif? Digamos, hasta aquí no podría pensar que eso va a depender mucho de los resultados de las elecciones de este año, ¿no? En el 2011 ellos no salieron muy bien parados en las candidaturas. Y en las universidades, por ejemplo, un desastre, para tomar un ejemplo. Le fue muy mal, y si uno ve las encuestas, no tiene popularidad, digamos, el camporismo, ¿no? Para que la gente nos entienda mejor, voy a emplear una analogía que por ahí es un tanto brutal. Si yo fuera candidato a algo, preferiría que a mí me fiscalicen los muchachos de Moyano
o del Momo Venegas y sean mis fiscales y cuiden el comicio y no los chicos de la Cámpora. Bueno, es una elección difícil, ¿no? Sí, ya sé, pero digo, me sentiría mi voto mejor cuidado por el Momo Venegas que por los chicos de la Cámpora. Bueno, tal vez eso lo veamos un poco en la elección de la provincia de Buenos Aires de este año, ¿no? Yo creo, por eso usé esa metáfora, claro, ¿no? Ahí va a haber una competencia entre organizaciones peronistas y es probable que buena parte del electorado se vea compelido a elegir entre el peronista que le parezca menos malo, digamos, ¿no? Aún no siendo peronista. Ahora, creo que de todos modos esa elección podría arrojar resultados distintos y puede ser absorbida por el gobierno de modos distintos. Supongamos que el gobierno no le vaya del todo bien y haya una competencia entre peronistas donde el voto se dispersa, ¿no? Y no pierda, pero salga, qué sé yo, emparejado con la lista de Narváez o enfrentando incluso una tercera lista peronista en la provincia. Ese escenario es posible. Ahora, el gobierno puede reaccionar frente a eso, reconociendo los límites a los que llegó y asumiendo que bueno, tiene que cambiar algunas políticas. Respecto de tu pregunta de si hay alguna posibilidad de que recapacite y haya, qué sé yo, un cambio en la política económica y algún tipo de negociación para una transición más o menos tranquila hacia un nuevo gobierno, aún un otro gobierno peronista, pero un gobierno, digamos, no kirchnerista. Bueno, yo creo que eso es posible, digamos, si priman el espíritu más cooperativo y no los más fanáticos. Es probable que eso en gran medida dependa de los resultados, pero también del modo en que Cristina Kirchner interprete esos resultados, ¿no? Hablaste de la provincia de Buenos Aires y el gobierno parece no tener candidato en la provincia de Buenos Aires. Hoy por hoy no, porque parece que han bajado a Alicia. Bueno, asumieron que no. El agua se la llevó a Alicia, ¿no? Sí, sí. Como mucha otra gente, pero digamos, me parece que... Y me parece que en una competencia con de Narváez, Alicia llevaba un poco las de perder, porque no es una buena candidata, digamos, bueno, ¿no? Yo me preguntaba, y no sé si lo hablé en privado con vos, pero digo, no encuentro una razón por la cual creer, si perdió Néstor, que llevaba la lista, a Scioli y a Massa, ¿por qué va a ganar Alicia, no? Claro, sí, claro, una situación que también es bastante parecida, ¿no? Parecida, económica, claro, el deterioro de la imagen del esa gobierno. La pregunta que yo me estuve haciendo esta semana, digo, Claro. ¿Alicia es más política que Néstor? ¿Seduce más que Néstor? ¿Es más líder que Néstor? No creo. No creo, ninguna encuesta da que Alicia tenga una imagen pública muy prestigiosa, ¿no? Para ir cerrando, Marcos, mañana es importante que haya más gente que en la anterior manifestación, da lo mismo, porque por el otro lado, yo pensaba estos días también, después del 8N, ya no te digo el 13S, se esperaba una respuesta del gobierno para poner y mostrar su capacidad, y esa respuesta casi no existió, digamos, ¿no? Es decir, hubo una movilización con aparato de lo que el Estado puede hacer, pero no de la dimensión. El 8 de noviembre es una de las manifestaciones más grandes de la historia argentina, ¿no? Sí, ahora, a ver, aun cuando el gobierno no reaccione porque no incorpore cambios que se le piden, creo que su reacción de no poder ignorar la protesta, me parece que ya de por sí le reconoce un lugar a otra voz pública, ¿no? Eso ya de por sí ya es una derrota para el gobierno. Tienen que aceptar que eso existe, que es una voz. Llama la atención que hoy por hoy no haya ningún funcionario que haya descalificado las protestas, digamos, ¿no? Y ahí sí, los que dicen esto no nos va a cambiar, nosotros vamos a insistir con nuestra posición, pero a diferencia de lo que pasó a principios de noviembre, donde un montón de funcionarios salieron a decir que era la derecha golpista y que era la clase media caprichosa y egoísta. Tanto no pueden ser. Digamos, ahora ya, eso por lo menos, ese guión ya lo tiraron a la basura, y están tratando de decir, bueno, nosotros tenemos derecho a seguir con nuestra política, aunque haya mucha gente en contra. No es lo que dice Rossi, como a mí me votaron, yo puedo ignorar a la gente hasta que vuelva a votar. Es un argumento pobre y de salir a la defensiva, digamos, es decir, me están criticando una enorme cantidad de votantes, pero hasta que no tengan la oportunidad de ir a las urnas yo puedo ignorarlos, ¿no? Como argumento es muy pobre. Me quedé sin tiempo, pero brevemente, pero desde que ganó la elección con el 54% de los votos, parece que Cristina está a la defensiva. Bueno, ha ido un poco alternando, ¿no? Porque la reforma judicial no es ir estar a la defensiva. Bueno, la idea del cepo, el congelamiento y extender el congelamiento cada vez más, tampoco es estar a la defensiva. Me parece que el gobierno está forzado a reconocer los problemas, cosa que antes no hacía. Con la inflación es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, ya no puede ignorar que hay inflación, el problema es que una vez que lo reconoce, empieza a alargar parches
con congelamientos cada vez más extendidos que si no tienen efecto, está Cuesta en el peor de los votos, mundos. claro, Está en el peor de los mundos cual. porque ya reconoció el problema, ya no puede volver a taparlo. Ujú. Entonces me parece que en esa estamos. Ahora hay que ver si la voz opositora no solamente es más masiva, sino si es un poco más articulada, ¿no? Si tiene capacidad de proponer cosas, porque hasta aquí lo que escuchamos es: estamos en contra de la reforma constitucional, estamos en contra de la reforma de la justicia. Ok, bueno, ¿qué es lo que proponen? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Marcos Novaro, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. No, gracias a vos.